veces durante esta crisis hemos escuchado que con un clima frío el coronavirus desaparece, que si secas tus prendas con un secador, el virus muere, o diferentes tratamientos en contra de este virus que muchas personas denominan y creen como milagrosos. ¿Cuánto de realidad hay? ¿Qué hay de verdad en esto? Muchas de estas son informaciones que no han sido ni mucho menos contrastadas y que no tienen ningún estudio que las avala, encontrándonos ante los llamados bulos. Íñigo Zubeldía. Es tan difícil a veces diferenciar la verdad de la mentira, ¿no? Y por eso hoy vamos a tratar esos contenidos deliberadamente falsos que salen y conviven con nosotros diariamente, ¿no? Para ello vamos a hablar con Ramón Salaverría, profesor de periodismo en la Universidad de Navarra, vicedecano de la Facultad de Comunicación en esa misma universidad, y que con la ayuda de la Fundación BBVA estudia y lidera un equipo de investigación que intenta desenmascarar esos llamados bulos o contenidos deliberadamente falsos que en estos momentos corren y están relacionados principalmente con la salud, ¿no? Además, forma parte de la comisión creada por el Gobierno de Navarra para la desescalada. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar con vosotros. Bueno, lo primero de todo, qué difícil a veces es diferenciar la información verídica de la que no lo es, ¿no? Absolutamente. Incluso para los profesionales de la información, para los periodistas, no es sencillo discriminar cuándo uno se encuentra con una información de calidad y cuándo te están metiendo un gol, como se suele decir coloquialmente, ¿no? Claro, si esto es difícil para los profesionales que lidian día a día con la información, ¿cómo no lo va a ser para la ciudadanía en general, ¿no? Una situación, además, donde esa ciudadanía se ha encontrado en este periodo de pandemia con un contexto especialmente complicado, ¿no? Porque todos estamos viviendo dentro de nuestras casas, confinados, y nuestras ventanas al mundo, más allá de las que tenga nuestro piso, pues son los medios de comunicación y las redes sociales. Y ahí encontrar una ventana que te dé una mirada objetiva, fidedigna de la realidad, se está demostrando que no es tan fácil. ¿Cómo es vuestro trabajo diario en ese equipo de investigación en el que intentáis, si lo podemos decir, desenmascarar o frenar esos contenidos deliberadamente falsos? Bueno, pues el adjetivo es frenético. Nuestro trabajo es frenético, porque claro, hay que ser conscientes de que nosotros propusimos, cuando digo nosotros, es un equipo de investigación formado por investigadores de la Universidad de Navarra, de varias disciplinas, del área de comunicación, de medicina, de management, y investigadores también del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, especialistas, por tanto, en el manejo de Big Data y grandes volúmenes de información estadísticos. En noviembre del año pasado, en 2019, parece que estamos hablando hace un siglo, nos coordinamos para proponer un proyecto que pretendía investigar las dinámicas de difusión de las noticias falsas sobre salud en España, ¿no? Claro, en aquel momento no podíamos ni siquiera imaginar que íbamos a estar en el escenario que pocos meses después se iba a desencadenar, ¿no? Propusimos ese proyecto y el proyecto pues fue aprobado por la Fundación BBVA. Es una convocatoria muy competitiva. En este año nosotros competíamos contra 94 proyectos y concedieron 5, para que os hagáis una idea del grado de exigencia que tiene, ¿no? Y yo pienso que en ese sentido, lamentablemente, teníamos razón. Pensábamos que en una situación, de hecho lo poníamos, ahora cuando se lee la memoria del proyecto te llama un poco la atención, ¿no? Decíamos, si se desencadenara una pandemia, el fenómeno de las noticias falsas podría ser grave. Y claro, realmente pues es algo que ha terminado ocurriendo de la manera menos esperada, ¿no? Y entonces cuando nos comunicaron la concesión del proyecto a finales de marzo, ya durante el periodo de confinamiento, pues nos dimos cuenta de que había que empezar a trabajar ya. De hecho, el proyecto como tal ha comenzado a funcionar a partir del 1 de mayo, conforme a los papeles, pero nosotros desde el día literalmente en que nos comunicaron la concesión hemos empezado a trabajar, y fruto de eso, pues ahora apenas un mes después de haber comenzado a trabajar, tenemos un artículo de investigación ya publicado en una revista evaluada por revisores,
que esto, bueno, a la gente igual le puede parecer algo normal. Bueno, un mes ya tienes un artículo. No, realmente en los ritmos de la investigación científica, poder hacer un artículo de investigación que sea validado y que aparezca en una revista reputada apenas 4 o 5 semanas después, es algo absolutamente de locura y realmente nos ha llevado muchísimas horas. Luego andaremos en ese artículo que lo he leído esta mañana, no sé, se ha hecho público hoy, ¿no? Creo Hoy mismo, recordar. hoy Hoy mismo. mismo, ¿no? La revista de Pi, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Luego andaremos en ese artículo, pero para hacernos una idea, ¿cuántos contenidos deliberadamente falsos pueden llegar a ser creados diariamente durante esta pandemia? No lo sabemos, pero queremos averiguarlo. No lo sabemos todavía. En nuestro estudio que hemos publicado hoy, efectivamente, lo que hemos analizado son los bulos previamente identificados por las plataformas de verificación, que en España hay 3 certificadas, que son Maldita.es, Neutral y F-Verifica, la sección de verificación de la agencia F. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido ceñirnos únicamente a los bulos que habían sido identificados por esas 3 plataformas durante el primer mes del estado de alarma. Esto es, entre el 14 de marzo y el 13 de abril pasado, hace poco más de un mes, ¿no? Y entonces tomamos todos los bulos, mejor dicho, todos los artículos de verificación, que eran prácticamente 400, 395, y lo que hicimos fue compararlos entre sí para identificar bulos, porque había veces en que 2 plataformas o incluso las 3 plataformas de verificación habían verificado el mismo bulo. Entonces, nos interesaba identificar los bulos. Al final, nos quedamos con 292 bulos a lo largo de un mes, lo que viene a dar 10 bulos al día. Y solamente aquellos que tienen que ver con coronavirus, con pandemia, y que han sido seleccionados por esas plataformas. Claro, eso significa que estamos diariamente enfrentados a centenares de contenidos falsos, deliberadamente falsos, y en ese sentido es un problema social. No sé si solo os habéis centrado en España o en algunos otros países, porque quería preguntarte si no, si hay algún país, por así decirlo, que esté a la cabeza de estos bulos o al final todo el mundo es igual en ese sentido. En estos momentos hay únicamente 2 estudios en el mundo que hayan analizado lo que nosotros hemos analizado. Uno es el nuestro, que ha salido hoy, y otro lo publicó la Universidad de Oxford hace 2 semanas. El estudio de la Universidad de Oxford se centra en noticias publicadas en inglés, lo cual no significa que sean noticias del Reino Unido. También son noticias de Estados Unidos y de algunos otros países de lengua inglesa, ¿no? El nuestro es el primer estudio ceñido a la tipología de los bulos de lengua hispana y se ciñe exclusivamente al caso español. Evidentemente, hay que suponer que en los próximos meses se van a multiplicar los estudios y tiene todo el sentido, en la línea de lo que me preguntabas, Íñigo, pues hacer estudios comparados para ver si efectivamente hay dinámicas más o menos paralelas o aspectos específicos que correspondan a la diseminación de este tipo de contenidos falsos en cada una de las regiones y países. Hablando detalladamente, a veces el problema es cuando la información falsa no llega de un solo sitio, sino que procede de diferentes lugares. Ante eso, a veces es mucho más difícil luchar, ¿no? Sí, sí, no, es difícil luchar en cualquier caso, porque lo propio de la información falsa es que se oculta, es que pretende que tú te la creas y, por tanto, utiliza artimañas retóricas, visuales, de plataforma de acceso, digamos, el tipo de sistemas de mensajería, etcétera, que están perfectamente planificadas para meterte un gol. Entonces, claro, ahí como decía antes, o uno está muy alerta o muy entrenado, e incluso así, en ocasiones, pues uno termina sucumbiendo a este tipo de engaños. Con lo cual, el problema es serio. Claro, uno puede pensar, bueno, ¿qué tiene de importante, ¿no? Pues que yo me crea que tal o cual producto puede hacer tener algún tipo de efecto beneficioso o no. Bueno, si yo me tomo un agua con vinagre, pues no me va a hacer mal. Pero claro, a veces no es agua con vinagre. A veces ocurrió, por ejemplo, en el caso de Irán y de Turquía, ¿no? Circuló por allí el bulo de que si uno consumía el mismo alcohol con el que se lavaba las manos, el hidroalcohol famoso, se lo bebía, pues eso lo limpiaba por dentro. Bueno, hubo gente que se lo creyó, hubo gente que se tomó ese producto y por lo visto, y estas son noticias que han comunicado agencias internacionales, hubo gente que murió por ello. Entonces,
Afortunadamente, en la mayoría de las ocasiones, los bulos no tienen grandes consecuencias, pero en ocasiones se te puede llevar incluso hasta la vida. Yo te quería preguntar, porque hablabas de las artimañas que se utilizan, ¿cuál sería el paso a paso para evitar que nos metan esos goles de los que estamos hablando? ¿Cómo se puede controlar, cómo se puede desmontar estas falsas informaciones? Yo diría básicamente dos medidas esenciales. Una, estar alerta sobre determinado tipo de plataformas en particular. Quiero decir, nuestro estudio ha puesto en evidencia que son sobre todo las plataformas de mensajería, que son las que habitualmente la gente utiliza, pues WhatsApp, Telegram, etcétera, son ese tipo de plataformas por donde de manera más mayoritaria se están inoculando este tipo de virus informativo, este tipo de contenidos falsos, ¿no? ¿Por qué a través de estas plataformas? Bueno, porque nuestras fuentes de información son amigos, familiares, colegas de trabajo, personas ante las cuales uno tiene la guardia baja y tiende a pensar que esas personas nunca te van a engañar. Y evidentemente no tienen el propósito de engañarte, pero en muchas ocasiones te comparten una información que a su vez les ha llegado a ellos sin haberla verificado debidamente y te están llevando a engaño, ¿no? Y además ocurre una cosa, por ejemplo, en los foros de WhatsApp, ¿no? Cuando hay varias personas que forman parte del foro, uno recibe un mensaje que ha sido enviado por uno de esos usuarios, se percata de que aquello es falso, pero tiene un poco el reparo psicológico de señalar que aquello es falso porque tiene la sensación de que está poniendo en evidencia a la persona que lo ha compartido. ¿Os dais cuenta del juego psicológico que hay aquí? Con lo cual, que al final, incluso cuando uno percibe que está siendo difundido un engaño, tiene un poco el reparo de parar ese engaño, porque, oye, no, en el fondo se lo va a tomar a mal y, oye, ven, pues ya, si yo sé que es mentira, mira, pues yo sé que es mentira y no me lo creo. Pero claro, uno no está dejando de parar ese bulo que puede ser creído por otros. Por lo tanto, lo primero, la plataforma. Y lo segundo, las fuentes. Los periodistas lo sabemos bien. No podemos prestar el mismo crédito a una fuente digna de crédito, a una fuente oficial, una fuente contrastada, que a cualquier fuente que nos llegue la información. Pero la gente normal, la ciudadanía, no está preparada a ese tipo de cosas. Y basta con que algo te llegue de un amigo para que te lo creas más que si te lo cuenta, por ejemplo, el consejero de salud de tu comunidad autónoma. Y estamos en el mundo al revés, estamos en el mundo al revés. Entonces, lo que yo diría es, ojo con las plataformas de mensajería y las redes sociales en general, y en segundo lugar, vamos a considerar muy bien cuáles son las fuentes a las cuales prestamos crédito. Decías que, claro, nuestros amigos, nuestros familiares no tienen intención de engañarnos, pero hay alguien que crea esas noticias, que se las inventa, bueno, las noticias, las informaciones, y las empieza a difundir. ¿Con qué interés, con qué fin realizan pues, esas informaciones falsas para que nos las traguemos nosotros? Esto es algo que todavía no hemos estudiado. Hay algunos trabajos en otros países y en otras publicaciones que sí han analizado un poco este tipo de dinámicas, aunque nosotros en este proyecto que acaba de comenzar no se ha cumplido ni 3 semanas del proyecto y tenemos 2 años por delante, ¿no? Una de las cosas que queremos ver efectivamente es llegar al origen de esos contenidos falsos, ¿no? Pero bueno, en los estudios que se han hecho hasta ahora básicamente han identificado como 3 perfiles fundamentales. Un perfil sería, para entendernos, el graciosete, ¿no? El típico que dice, bueno, como esto no va a ninguna parte, pues aquí en mi entorno cercano voy a soltar esta falsedad porque vas a ver lo que nos vamos a reír. Bueno, puede ser que la primera persona que reciba ese mensaje se ría contigo, pero tal vez la segunda no se percate de que aquello es falso. Y entonces aquello genera una bola de nieve que termina produciendo pues, una situación. Y dice, no, si yo solamente estaba haciendo una broma. Sí, pero fíjese usted la que ha organizado, ¿no? Por lo tanto, el primero sería el graciosete o la graciosete. En segundo lugar, estaría el que busca algún tipo de beneficio económico, ¿no? Un número significativo de los bulos esconden estafas. Por ejemplo, durante la pandemia ha habido unos cuantos bulos que decían hay que hacer un donativo a Cáritas o vamos a apoyar a esta familia que está necesitada. Y en el fondo lo que quieren es quedarse con tu dinero.
aparentemente, esto es un bulo, una forma de estafa que ha circulado durante toda la vida, pero ahora con las redes sociales funciona mucho más, ¿no? Entonces ahí tendríamos la estafa, digamos, económica, la finalidad económica. Y en tercer lugar estaría el bulo que tiene una motivación ideológica. Y esto lo estamos viendo muy bien. En el marco de la pandemia se utiliza el coronavirus, el COVID-19 como una especie de teatro donde seguir la pugna ideológica. Y entonces la pandemia es una excusa para atacar al adversario político, ideológico, y al mismo tiempo pues, reforzar un poco la unidad entre aquellos que están en tu lado ideológico, podríamos decir. Hay una gran polarización ideológica detrás de la difusión de los bulos. Y también te quería preguntar, ahora mismo, tal como está la situación, hay personas que están en una situación vulnerable, que están sin salir, que tienen la información de la televisión y poco más, porque no salen, no se relacionan. ¿Somos ahora más propensos a creernos ese tipo de informaciones falsas? Sí, 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 sobre todo porque, como decía antes, nuestras relaciones sociales ahora están mediadas en gran medida a través de las redes sociales, en las cuales se produce una gran contaminación de este tipo de contenidos, ¿vale? Ya no nos encontramos en la calle, sino que nos encontramos en los móviles. Y en los móviles, la forma de encontrarnos en muchas ocasiones está contaminada por otro tipo de contenidos que nos van llegando y que compartimos al hilo de nuestras conversaciones, ¿no? Desde ese punto de vista, yo coincido en que esta situación de confinamiento es más peligrosa para poder caer en estas organizaciones y personas que difunden deliberadamente contenidos falsos. Y por mi parte, ya la última pregunta, quería preguntarle, aparte de los bulos relacionados con el coronavirus, a día de hoy, ¿a qué tipo de informaciones deberíamos estar atentos para no creérnoslas mucho, al margen del coronavirus actualmente? Bueno, esto fluctúa como todo, ¿no? Nosotros cuando presentamos el proyecto para hacer este estudio sobre las noticias falsas sobre salud, el ámbito de la salud no era el más polémico desde el punto de vista de las noticias falsas. Hombre, había fenómenos como, por ejemplo, el movimiento antivacunas o los defensores de la homeopatía, este tipo de que sí que estaban diseminando contenidos pues, que no respondían a la realidad, ¿no? Pero el concepto de noticia falsa estaba más asociado hacia el ámbito de la dialéctica política, ¿no? Los partidos políticos, las elecciones, el Brexit, muy singularmente la elección del presidente de Estados Unidos en el año 2016 generó, digamos, puso como etiqueta ya global la etiqueta fake news, que a mí particularmente no me gusta nada, ¿no? Y bueno, hay muchas áreas. Por ejemplo, también a finales del año pasado, un área de gran volumen de crecimiento de noticias falsas fue el ámbito del cambio climático. Cuando pues, hubo toda aquella polémica internacional sobre la necesidad de reducir las emisiones de carbono, todos nos acordamos de Greta Thunberg, en fin, todo este fenómeno que generó una gran producción de contenidos falsos. Ahora los contenidos falsos están centrados en el ámbito de la salud y de la pandemia de COVID-19 porque es el asunto que preocupa a la gente. Si dentro de, yo qué sé, 2 meses nos olvidamos ya de la parte médica y entramos ya en la parte social, económica de la crisis que se nos avecina, que no nos extrañe que buena parte de los bulos empiecen a tener más que ver con lo económico y social que con lo médico. Al final los bulos se van adaptando un poco al tiempo que vamos viviendo, la verdad. Antes ha comentado que incluso los mismos medios de comunicación también se ven expuestos y afectados por esas falsas informaciones o deliberadamente falsas. ¿Qué responsabilidad tienen ante esto los medios de comunicación y qué pueden hacer una vez que han difundido pues, esa noticia que en realidad no es verdadera? Bueno, sobre esto quiero hacer un par de observaciones. La responsabilidad es importante, pero en nuestro estudio el que acabamos de publicar hoy, se demuestra que los medios de comunicación profesionales
están haciendo razonablemente su trabajo. No son medios a los que fácilmente se les meta un gol. De hecho, en nuestra muestra, solamente el 3,9% de los bulos han tenido como canal de diseminación original un medio de comunicación periodístico, ¿vale? Por lo tanto, se ve que, hombre, en ocasiones te la venden porque al fin y al cabo estás trabajando con esa materia prima, con la información y alguna vez tienes que fallar. Pero fallar el 3,9% de las ocasiones nada más, me parece que es un porcentaje tolerable, ¿no? Dicho esto, me parece que los medios periodísticos deberían prestar todavía más importancia a sus protocolos de actuación para evitar que este tipo de contenidos falsos se cuelen en sus publicaciones, porque es cierto que, a pesar de todo ese tipo de prevenciones profesionales, pues de vez en cuando ocurre. En este tiempo que lleváis trabajando, que me habéis dicho que al final, pues eso, lleváis más o menos un mes, no sé si os habéis encontrado con un bulo que dices, madre mía, cómo la gente se ha podido creer esto, y otro al revés, que supongo que habrá habido algún caso de una información que se piensa en un primer momento que no tiene ningún sentido, pero que luego se ha demostrado que al final es verídica. Bueno, pues hay de todo, ¿no? A veces, por ejemplo, hay uno que era muy verosímil. Por ejemplo, me estoy acordando de un bulo que decía, fijaos la cantidad de ataúdes que están en los sótanos del hospital de no sé cuánto de Madrid, ¿no? Y claro, tú veías efectivamente hileras de ataúdes y veías un hangar y un operario allí trabajando al fondo y dices, pues efectivamente, caramba, claro, si además te están diciendo que tienes 900 muertos al día, era el momento, ¿no? ¿Pero qué resultaba? Pues que efectivamente eran ataúdes. La foto no estaba trucada, la foto era real, pero era una foto del año 2013, que procedía de Italia y que correspondía a unas hileras de ataúdes que se habían preparado para inmigrantes subsaharianos que estaban tratando de llegar en pateras a las costas de Lampedusa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es un bulo por descontextualización. Algo que es real y perfectamente verosímil, porque, oye, efectivamente es que hay centenares de muertos, fíjate tú. Bueno, pues esa fotografía nos la habían podido colar a cualquiera de nosotros y era una fotografía falsa. ¿Cuál es el protocolo que debería seguir un periodista? Oye, vamos a comprobar si esa fotografía se publicó en el pasado. Y efectivamente, si uno cotejaba eso, encontraba que esa fotografía procedía del año 2013. Por lo tanto, no podía ser actual, ¿vale? En otras ocasiones, los bulos son absolutamente burdos. Y, bueno, supongo que habrá alguno que caiga, pero bueno, todos hemos recibido en alguna ocasión en nuestro correo electrónico pues el típico mail de alguien que nos escribe desde Nigeria diciéndonos que tenemos una cuenta bancaria donde alguien nos ha legado no sé cuántos millones de dólares. Hombre, yo no sé si alguien se puede creer un bulo de esas características todavía a estas alturas, ¿no? Pero esos bulos circulan por WhatsApp y circulan por las redes sociales y supongo que alguien todavía estará intentando buscar su cuenta bancaria en Nigeria. Le recomiendo que no lo haga, porque las opciones de que reciba algún dinero son francamente remotas. Le quería preguntar también, ya a nivel un poco más personal, usted que es un experto en conocer, pues eso, este tipo de informaciones que son falsas, no sé si alguna vez ha tenido esa duda, por ejemplo, ha habido en estas aplicaciones, por ejemplo, que utilizamos para hablar, como puede ser Zoom, tenían problemas, se colaba la seguridad por algún... No sé si en algún momento usted también ha tenido esa sensación de decir, vale, lo han desmentido, pero tengo ese miedo y por si acaso me voy a desinstalar esta aplicación. No sé si a usted le ha pasado también esas cosas. No, generalmente no. Ahora bien, tomo precauciones, eso sí, absolutamente. Sé la cantidad de organizaciones, de personas que están ahí al acecho ahí fuera tratando de hacer algún tipo de engaño o estafa o lo que corresponda. Con lo cual, mi planteamiento, mi postura es ante la duda, no. Ante la duda, no. O sea, frente a otros que dicen, ante la duda lo acepto, bueno, vamos a ver, no va a pasar nada. En mi caso, ante la duda, no. Voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Yo tengo una cuenta personal en Facebook, y como tantas otras personas, y luego otra cuenta profesional en Facebook. En la profesional puede entrar cualquiera. En la personal, solamente aquellos a los que yo admito como, entre comillas, amigos, que son 3.000 y pico. Yo no tengo 3.000 amigos, igual tengo 5 amigos, si tengo.
Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Yo todos los días, yo prácticamente no pido a nadie que sea mi amigo, pero hay bastante gente que me pide ser amigo en Facebook. Bueno, pues yo no admito a cualquiera como amigo, por muy amigo de Facebook que sea, que no es un amigo. Lo que yo hago es cotejar si esa persona es verosímil que sea una persona que pueda tener interés. Primero, que sea una persona. Y segundo, que pueda tener interés en algo que tenga que ver conmigo. Porque hay muchos bots, muchos supuestos perfiles que han sido creados artificialmente que desean entrar en tus redes para capturar la información que está circulando por allí. Entonces yo procuro, en la medida de lo posible, si no compruebo que la persona que me está pidiendo información es una persona que efectivamente existe y la cotejo a través de otro tipo de redes, yo jamás admito a una persona, y estoy seguro de que en algunos casos habré fallado y habré quedado como un presuntuoso y un tonto, pero bueno, este es el precio que uno tiene que pagar. Pues por mi parte, ya chicos, Íñigo creo que tenía también alguna pregunta. Lo has comentado de soslayo durante toda esta charla, que este viernes conocíamos el primer estudio que habéis publicado sobre la tipología de los bulos para la revista EPI, donde determináis que la mayoría de estos se difunden en las redes sociales y principalmente en WhatsApp. Si me puedes explicar más detalladamente qué tipología de bulos determináis en ese estudio, y entiendo que tenéis un porcentaje de los que salen que en su práctica mayoría es en WhatsApp, ¿no? Sí, hemos identificado como 4 tipos fundamentales de bulos. Este era nuestro primer paso en estos 2 años de investigación porque necesitamos saber cuáles son las categorías, los modelos que vamos a tener que analizar posteriormente. Entonces, ahí, entre todo este mare magnum de desinformación que tenemos enfrente, queríamos generar categorías, ¿no? Establecer, digamos, tipos de bulos. Y hemos identificado 4 tipos de bulos. De menos importante a más importante, o mejor dicho, de menor gravedad a mayor gravedad, tenemos la broma, luego estaría la exageración, en tercer lugar la descontextualización y finalmente el engaño. La broma, como su nombre indica, es aquel contenido falso. Esto es importante, porque uno puede bromear con algo real, pero la broma parte de un contenido falso, es un bulo, por tanto, pero el objetivo es un objetivo inocente. El objetivo no es engañar a alguien, sino echarse unas risas. Y el graciosete, en muchas ocasiones, recurre a la broma, aunque lo que comienza siendo broma puede terminar teniendo unas consecuencias más graves que una simple broma. Por eso, digamos, sería la categoría más básica, ¿no? de un bulo. En segundo lugar, estaría la exageración, que es aquel bulo que tiene parte de contenido verdadero, pero a partir de ese contenido verdadero añade una serie de elementos que falsifican la información. Esto, por ejemplo, es muy común entre los políticos, nos hemos dado cuenta, ¿no? Que te dan cierta parte de la información que es cierta, verdadera, pero luego añaden una serie de matices, detalles, que convierten aquello en una exageración y, de hecho, en una falsedad y, por tanto, en un bulo. En tercer lugar, estaría la descontextualización, que sería tomar una información que en un determinado contexto es cierta, pero sacarla de ese contexto y ponerla en otro contexto distinto. Lo mencionaba antes en el caso de los ataúdes de Lampedusa. La fotografía es cierta, pero y alguien no está fabricando esa fotografía, pero el hecho de situarla en el presente la convierte en una falsedad. Eso sería una descontextualización. Y finalmente tenemos el engaño, que es la fabricación informativa completa. Es cuando te inventas todo. Te inventas el texto, te inventas la foto, te inventas el GIF, te inventas el vídeo, te inventas todo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad exclusiva de engañar. Entonces, por eso nosotros hemos generado una especie de lo que llamamos el diagrama de la gravedad de los bulos, suena un poco así petulante, que básicamente es una línea que comienza por las bromas, continúa por las exageraciones, sigue por las descontextualizaciones y termina con los engaños. Y nos hemos dado cuenta que, como es natural, así como los medios de comunicación periodísticos tienen un criterio de relevancia informativa y dan mayor realce a las noticias, entre comillas, más importantes, en las plataformas de verificación rige un criterio de gravedad del bulo. De modo que dan mayor realce a los bulos más graves, es decir, a los engaños y en menor medida a las descontextualizaciones y las exageraciones, y apenas te encuentras alguna broma, pero también. Bueno, como decíamos al principio, también formas parte de la comisión creada por el Gobierno de Navarra
para la desescalada. Te quería preguntar, ¿qué funciones tiene esta comisión y cuál es tu papel? Bueno, pues en el tiempo que nos queda libre, efectivamente, hace 3 semanas el Gobierno de Navarra me invitó a formar parte de una comisión que ha formado para asesorar al Gobierno en el proceso de desescalada o de transición a la normalidad, ¿no? Como comisión, por tanto, nuestro papel es básicamente consultivo, no tomamos decisiones, no decidimos si Navarra tiene que pasar a la fase 2 o no, pero sí que sugerimos al Gobierno, de hecho, hoy mismo tenemos una reunión para eso, a la tarde, unas cuantas horas por delante, nos proporcionan toda la información antes de que sea enviada al Ministerio y antes que sea comunicada a la ciudadanía, nos la proporcionan y nos piden opinión. Y decimos, bueno, según vuestra opinión, ¿qué deberíamos hacer? ¿Tenemos que pedir pasar a la fase 2 o no? ¿Con base en qué criterios? Y luego también, medidas particulares de, oye, asuntos un poco más específicos de tal comarca convendría que pasara más rápido que otra, en función de los parámetros que nos dan, pues tenemos una misión consultiva. Y luego tenemos una misión un poco de ser portavoces de la ciudadanía, hasta cierto punto. El Gobierno de Navarra tiene un portal de transparencia donde están recibiendo muchas peticiones directas de la ciudadanía, pero cada uno de los miembros de la comisión, que tenemos pues, disciplinas muy diversas, lo que estamos tratando es de pulsar un poco la percepción de la ciudadanía y trasladar esas preocupaciones, esas iniciativas al Gobierno para que, bueno, pues tomen las medidas atendiendo a lo que demanda la gente. Bueno, a priori parece fácil, pero estoy seguro que tiene su intríngulis. ¿Cómo se debe informar de la desescalada en Navarra? Pues mira, yo tengo no tengo una varita mágica, pero tengo unos criterios. Entonces, mi criterio esencial es transparencia. Yo tengo de formación profesional periodística y entonces me parece que con la información hay que ser máximamente transparente. Y gestionarla de manera interesada, como en ocasiones uno percibe que puede estar ocurriendo desde determinado tipo de marcos políticos o ideológicos, me parece una estafa a la sociedad. En una situación como la actual, la gente merece ser informada. Y merece ser informada con detalle y sin paños calientes, ¿no? La situación es muy seria. Y, por tanto, si los datos son malos, hay que comunicarlos. Y punto, ¿no? Y ese es mi punto de vista. Y, de hecho, es lo que estoy trasladando internamente al Gobierno de Navarra. Y luego, si toman a bien mis sugerencias, perfecto. Y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que lo están haciendo bien. O sea, en ese sentido, están siendo bastante transparentes por la información que yo recibo como miembro de la comisión y por la que veo que posteriormente se comunica a la ciudadanía. Están siendo transparentes. En segundo lugar, me parece que hay que ser responsable, obviamente, ¿no? En una situación como esta hay que trasladar constantemente un mensaje de responsabilidad social, porque debemos ser conscientes de que es mucho más sencillo comunicar métase usted en casa, que es lo que ocurrió en las primeras semanas, que lo que hay que comunicar ahora es no, ahora salga usted, pero usted no. O mire, aguarde un momento y cuando salga, hágalo de esta manera, no vaya a ser que... Claro, ahora empezamos en el territorio de los matices y, por tanto, comunicar los matices para grupos de edad diferentes, para personas que viven en distintos tipos de localidades, más o menos pobladas, etcétera, produce un tipo de mensaje específico para cada área. Y esto es más difícil de gestionar, ¿no? Y luego hay una parte que tiene que ver con el manejo de los grandes volúmenes de datos. Esto es algo que también, bueno, yo creo que hasta ahora no se ha trabajado, no solamente a escala de Navarra, sino a escala general, utilizar el Big Data como una forma de gestionar la inteligencia colectiva, ¿no? Y me parece que aquí esto es algo en lo que debemos entrar, pero hay que hacerlo con enorme precaución. Porque claro, si estamos compartiendo la información o nos hacen compartir automáticamente la información de nuestra geolocalización, cómo nos movemos, con quiénes nos relacionamos, y esa información pasa a ser pues, de uso para cualquiera, pues estamos entrando en un territorio de invasión de la privacidad sobre el cual hay que tener mucha cautela. En este contexto, Ramón, y ya por último,
añado otro tema importante, otro dato importante, que es, no sé si es fácil informar cuando hay más de 27.000 fallecidos en España en medio de una pandemia. A ver, no es fácil, entre otras cosas, porque las medidas se tienen que estar tomando de la noche a la mañana. Cuando unas cosas se pueden planificar con tiempo, esto no son como los Juegos Olímpicos, que ocurre cada 4 años. Esto es literalmente de la noche a la mañana. Y comunicar bien medidas que uno, no voy a decir que improvisa, sino que tiene que adoptar de manera inmediata, pues no es tan sencillo, porque a veces uno toma una medida y al cabo de 4 días se da cuenta de que la medida que tomó o no era del todo correcta, o fue insuficiente, o directamente fue errada. Y entonces tiene que cambiar la medida, ¿no? Y esto lo estamos viendo en muchos marcos políticos internacionales, nacionales y locales. Lo estamos viendo a diario. Entonces, comunicar eso con una coherencia, pues no es sencillo, no es sencillo. Y por último, te quería preguntar, es verdad que entramos en el terreno de la comunicación política y estoy seguro que Jordi Rodríguez Virgili lo explicaría mejor, pero por tu experiencia periodística, ¿crees oportuno, o mejor dicho, adecuado, informar puntualmente cada día? A ver, pienso que es oportuno informar, lo que no es oportuno es anegar de información a la gente, porque hay un punto en el que uno está desbordado de datos, desbordado de informaciones, de tal forma que al final uno termina como un poco acorchado, ¿no? Un poco, es tal la desmesura de información a la que está siendo sometido que los mensajes no terminan calando, ¿no? En ese sentido me parece que habría que ser mucho más específico, mucho más directo, ceñirse a aspectos realmente relevantes y aquellos datos que sean secundarios dejarlos únicamente para los grupos específicos que estén concernidos. Pero comunicar a toda la ciudadanía que, yo qué sé, pues el número de camas de UCI no de uso directo para el coronavirus es del 38% de la población, ese tipo de datos, digo, ¿a mí qué me cuentas? Esto es importante para los gestores sanitarios, pero para la ciudadanía son aspectos poco relevantes. Bueno, Ramón, un placer el haber podido charlar contigo un rato. Recordamos Ramón Salaverría, profesor de periodismo y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, por cierto, donde yo estudié y del que me siento muy orgulloso, y que en estos momentos pues estás liderando un equipo perteneciente y con la ayuda de la Fundación BBVA para identificar y acabar con estos contenidos deliberadamente falsos que recorren por internet y por las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en A Través de Cristal. Un gusto, Íñigo. Blanca, Beatriz, un gusto. Gracias. Un saludo. Muchísimas gracias.